Vayamos hasta Wall Street, ese centro financiero y de negocios tan importante en los Estados Unidos. Pero, ¿qué les parece si retrocedemos el tiempo? Pero muchos años. Vayamos hasta 1853. En el número desconocido de una de las calles de Wall Street, trabajaba un abogado junto con sus copistas. Uno de estos copistas o escribientes se llamaba Bartleby. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del Cactus Lector. El día de hoy les traigo la reseña del libro Bartleby el Escribiente de Herman Melville. Algunos seguramente ya habrán escuchado de Herman Melville, sobre todo por su obra más famosa que es Moby Dick. Pero en este caso traigo uno de sus cuentos, una especie de cuento largo, también por otro lado es conocido como novela. Pero bueno, yo preferiría llamarlo un cuento largo. Pero bueno, eso es lo de menos. Y en esta ocasión esta edición pues es muy especial porque está ilustrada. Y les voy a mostrar de entrada cómo viene la presentación del personaje que es Bartleby. Y bueno, los datos sobre tanto del autor como de la traducción y las ilustraciones. Este libro es de la editorial Nórdica, que hace poco la encontré y vi que algunos de sus libros tienen ilustraciones bastante llamativas, muy extraordinarias, algunas de ellas. Aquí les muestro algunas, pero bueno, antes de entrar a las ilustraciones de lleno, vamos a hablar de lo que es Bartleby, el escribiente. Como ya les dije, esta historia está ubicada en Wall Street, pero de hace muchos años, a la mitad del siglo XIX. Ahí existe un abogado cuyo nombre no se da a conocer en la obra, y él se dedica a ofrecer sus servicios a grandes millonarios o a hombres con sus negocios o pues, personas sobre todo de clase alta, aunque él es un poco reservado en ese sentido. No le gusta, por ejemplo, menciona que no le agrada tanto ese papel del abogado ante una corte o ante esas cosas, o ante un juez. Es un poco como modesto, si lo quieres ver de esa forma. Este abogado tiene una oficina y a su cargo están 3 personas, 2 de ellos copistas y uno es como encargado, como el de los mandados. 2 de los copistas pues tienen características muy particulares. Uno de ellos se llama Turkey y el otro se llama Nippers. Aquí juega mucho Melville con el humor, con la ironía, al ponerles nombres curiosos. Turkey significa pavo y Nippers pinzas. Y es una especie de forma de describir la personalidad de los personajes. Estos dos son bastante curiosos, sobre todo porque su humor cambia, o sus costumbres, sus estados de ánimo, se modifican a lo largo del día. Uno está de buenas en la mañana y en la tarde se pone de malas, y el otro al contrario, en la mañana está así de malas, de ánimo muy hostil, y de repente ya en la tarde pues ya es el más amable de todo el mundo. Y el tercer muchacho, que es el más joven, tiene 12 años si no me equivoco, se llama Gingernut, que es una especie de jengibre, tortas de jengibre, porque, o sea, esa traducción de su nombre se debe a que él es el encargado de traer las tortas, de ahí precisamente el nombre. Aquí obviamente utilizan el término torta refiriéndose a los pasteles, no a la torta que por ejemplo en México se conoce. Este abogado pues está muy ocupado, tiene mucho trabajo, al grado de que requiere de los servicios de un nuevo escribiente, y es por eso que tras anunciar la oferta de empleo llega hasta su oficina este personaje llamado Bartleby. Y les voy a buscar una ilustración porque me parece que es la que ilustra a la perfección cómo es el semblante de este hombre, de Bartleby. Aquí está, la tengo bien señalada, y aquí tienen la ilustración de lo que sería, bueno, de Bartleby. Y bueno, aquí está la ilustración de quien sería Bartleby. Según esta ilustración, la verdad es que es bastante realista con lo que se describe de él. Es, como pueden ver, blanco porque es muy pálido. Lo describen como muy serio, incluso apagado. De hecho, voy a aprovechar para leerles aquí que viene la descripción, que dice así: todavía puedo ver aquella figura, pálidamente pulcra, lastimosamente respetable, incorregiblemente desolada. Me parece la perfecta descripción del semblante de Bartleby. Y bueno, este hombre, pues en cuanto entra a trabajar, se dedica a escribir de una forma muy eficiente.
a copiar archivos, documentos y demás cosas que requiere el abogado. Y claro, estamos hablando de 1853, no había computadoras, no había oficinas con equipo tecnológico como el de ahora. Entonces todo era escribir a mano, en papel y tinta y listo. Era la única forma en que podía uno replicar documentos. No existían las fotocopias, entonces todo era a mano. Entonces imagínense el grado de desgaste de este trabajo y el nivel tan operativo que tiene. Pero de todos modos Bartleby lo desempeñaba de forma muy eficiente. Era muy bueno con su trabajo, no tardaba mucho, no tenía estos cambios de humor como los otros personajes que estaban ahí en la oficina. Y pues por ahora dices, bueno, va, qué bien, ¿no? Que haya un trabajador así, por lo menos para el abogado. Pero todo cambia cuando en una ocasión el abogado le pide hacer otra tarea a Bartleby y este contesta con una de las frases más icónicas, yo creo que no solamente de este libro, sino de toda la obra de Melville. Una frase que dice, preferiría no hacerlo. Esta forma tan sutil, tan particular de rechazar algo, se vuelve tan importante a lo largo de la obra que incluso los mismos personajes empiezan a adoptar esa palabra a su lenguaje. O sea, el preferir no hacer. Entonces cuando les consultan algo, empiezan a decir, no, pues preferiría hacer esto. Pero utilizan la palabra preferir, como que se les va pegando. Es tan dura, tan tajante, tan impactante esta frase, que termina por tener una importancia muy notable en la obra. Y bueno, dejando un poco de lado eso del lenguaje, pues uno pensaría que tras este rechazo a trabajar por parte de Bartleby, el abogado pues tendría que tomar cartas en el asunto y despedirlo o ponerle un castigo, pero no. Es ese semblante que tiene Bartleby, esa forma tan característica de él de decir que no, que le saca de onda al abogado. Incluso él termina por sentir compasión por Bartleby. Entonces, en vez de despedirlo, de despotricar contra él, de ponerse violento, como que no lo hace, guarda la calma y dice, bueno, ni modo, o sea, no lo va a hacer y ya. Y entonces ahí se puede ver otra característica de Bartleby. Y bueno, ¿qué les digo? Sigue pasando el tiempo y llega un momento en el que Bartleby de plano se niega a hacer cualquier cosa, incluso copiar. Es decir, ya no está trabajando como escribiente, simplemente está ahí en la oficina, pero no hace absolutamente nada más que mirar por la ventana. Algo que es importante de esta historia es el sitio en el que están trabajando estos copistas. El lugar es un poco pues encerrado, a pesar de que es una oficina con algo de iluminación. La vista siempre da para un muro, entonces como que no hay nada que ver por ahí, no ves el paisaje, no ves a las personas caminando, no sé, no es como la gente que va pasando por ahí, no es así, simplemente ves un muro ahí todo feo. Y ahí es donde se queda Bartleby, como así, sin ver, sin nada, simplemente de pie, sin hacer nada. No lo querría describir de esta forma, pero es como una especie de muerto en vida. Como que ya no hace nada, simplemente se alimenta con puras tortas de jengibre, que es lo que le entregaban ahí en la oficina, y con eso subsistía y ya no hacía nada más de su vida más que eso. A partir de este punto, el abogado pues trata de, en la medida de lo posible, ayudar a este personaje, a Bartleby, para que salga de ese estado de muerte en vida o de permanecer estático. Y lo que te toca a ti es descubrir qué sucede con Bartleby hasta el final. Y ahora que conocemos algo de la historia, puede surgir el análisis, la interpretación. Se han escrito varios ensayos sobre esta obra. También se han producido películas o programas de televisión basados en Bartleby el escribiente. Y bueno, se pueden decir muchísimas cosas. Puntualmente yo quisiera enfatizar en el trabajo que hace Bartleby. Hay que recordar el tipo de labor que hace. Es simplemente copiar y estar ahí todo el día copiando. Y de vez en cuando revisar que las copias estén en orden, o ir por un mandado, ir por allá a recoger un paquete, algo así, revisar correspondencia, etc. Entonces se trata de trabajos que realmente no aportan mucho como para tu formación. Tal vez sí
seas mejor copiando porque te equivocas menos, pero vamos, que la satisfacción por hacerlo realmente no es tan grande. Y también tiene que ver mucho pues la monotonía del ambiente, la monotonía del mismo trabajo. Es algo que se vuelve repetitivo. A mí me preguntan qué diferencia veo entre ser un copista y, por ejemplo, realizar un ensamblaje. Pues casi ninguno, porque es una labor que tal vez no desarrolla tu potencial creativo, que no fortalece tu imaginación, o como yo le digo a veces a este tipo de trabajos, no usas la cabeza, no tienes ni la oportunidad ni la capacidad de tomar una decisión y todo ese tipo de cosas que limitan las capacidades humanas. Entonces, de cierta forma, tengo una empatía con Bartleby cuando veo el tipo de trabajo que hace. Y también uno puede comprender por qué toma ciertas actitudes. Pero bueno, este libro tiene muchas interpretaciones, mucho análisis, mucha crítica que se le puede hacer. Entonces, te voy a dejar de tarea primero que lo leas. Es un libro muy fácil de leer, muy rápido, muy ágil. Y también si tienes la intención de leer a los clásicos, te recomiendo esta obra. Tal vez Melville con su obra más famosa, Moby Dick, no es el mejor libro para empezar a leer, sobre todo porque tiene mucha paja con respecto a la caza de ballenas, a barcos balleneros y esas cosas. Entonces como que ese tipo de cuestiones hoy en día, siglo XXI, pues ya como que ya no. Entonces entendería que no lo leyeras, pero en cambio Bartleby el escribiente es mucho más sencillo. Y si puedes también conseguir esta edición con las ilustraciones, también estaría muy genial. La otra tarea que te voy a dejar es que después de leerlo, o si ya lo leíste, te pases un video que te voy a dejar aquí abajo, un link en la descripción, donde viene otro video de una interpretación de esta obra. Es una interpretación muy interesante que me encontré hace poco y que me gustaría compartir con ustedes. Y bueno, dicho esto, espero que les haya gustado mucho esta reseña y nos vemos en otro video.